Estoy a favor de la ayuda humanitaria, no solo a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos pobres, abandonados. La soledad de Haití. La nación caribeña pasa nuevamente por momentos de crisis. De vez en cuando ocupan algunas portadas y las ayudas humanitarias les llegan, pero nunca se ha hecho algo serio en favor de este país del Caribe. ¿Razones? Falta de iniciativa internacional, pues Haití no tiene recursos naturales con los cuales pagar la factura que habrá de emitirse a razón de la ayuda que han de recibir, pues ha sido un país saqueado a lo largo de su historia. Pero también existe otra razón muy importante: la falta de voluntad de los mismos haitianos. La tragedia haitiana actualmente se ve opacada por el protagonismo que está teniendo Venezuela en su crisis política y humanitaria. Mientras los medios de comunicación, el gran público y buena parte de las naciones de nuestro continente están pensando cómo liberar a los venezolanos del régimen de Maduro, muy pocas personas están volteando a ver lo que está aconteciendo en la nación de Haití, porque tenemos que decirlo, esto no vende políticamente. ¿Qué pasa en Haití? Bien, tenemos a la nación más pobre de todo el hemisferio occidental. Una nación de 10 millones de habitantes con una tasa de 41% de desempleo. La mayoría de los jóvenes no tienen oportunidad de trabajo, siendo el empleo informal el que más brinda ingresos a las familias haitianas. Una escalada de violencia e inseguridad que aplasta a un país que vive bajo regímenes corruptos, con apenas un crecimiento económico del 1.4%, con testimonios de que la gente incluso come tierra y suela de zapatos. Así es, la gente en Haití come tierra y suela de zapatos, pero no hay videos que lo muestren, porque esto, repito, no vende y no da nota. La gente se está manifestando en contra del gobierno del presidente Moisés. Este les reprime, declara que no va a abandonar el poder. Seguramente habrá alguna ayuda humanitaria, quizá algún cambio de gobierno presionado por las potencias cuando el tema de Venezuela se haga a un lado, cuando la agenda les dé tiempo a las naciones protectoras de la libertad, pero la situación cíclica de pobreza no cambiará. A esto se suma una crisis en la frontera con la República Dominicana, porque los haitianos, al estar en una isla, no pueden escapar a ningún otro lugar. No pueden tomar un avión, no pueden simplemente traspasar esa cárcel que ha formado la isla para ellos en su pobreza. ¿Qué les queda? Ir hacia su vecino dominicano. ¿Por qué no se le pone tanta atención a este país? Sencillo, no tienen los recursos para pagar la factura que habrá de emitirse por la ayuda recibida, como es el caso de Venezuela. A Venezuela le van a ayudar, pero le van a cobrar. Oro y petróleo serán las partidas generadas por el auxilio democrático y libertario. ¿En dónde nace la tragedia y la soledad de Haití? No se puede rastrear en el terremoto tan mediático y desastroso de hace 9 años, o en las dictaduras de Papa Doc y Baby Doc entre los años 1957 a 1986. La tragedia, su soledad y su crisis tienen un origen en el mismo momento en que fueron colonizados. Y como siempre, la historia nos explica los porqués. Cristóbal Colón llegó a la isla que posteriormente sería llamada La Española. Desde ahí se proyectó la exploración y la posterior conquista del continente americano. Cuando el Imperio Español encuentra las ricas vetas de Guanajuato en México y del Potosí en Bolivia, ha de fundar su poder colonial sobre las columnas de los virreinatos de la Nueva España y del Perú, siendo los demás solamente satélites. En ese momento se descuida lo que es el Caribe y las Antillas, así que holandeses, franceses e ingleses, molestos porque el Papa Rodrigo Borgia, por cierto de origen español, y conocido como Alejandro VI, había dado su permiso a portugueses y españoles de colonizar todo lo que se les pusiera enfrente. ¿Qué hacen los holandeses, los franceses y los ingleses? Muy sencillo, legalizar una de las actividades más antiguas en la historia humana,
la piratería. Por medio de la patente de corso, nombres como el de Drake o Morgan, que para los españoles representan a criminales, para los ingleses representan héroes nacionales, pues de esta forma fueron saqueando los grandes galeones que los españoles llevaban cargados de oro y plata de sus colonias americanas a la península ibérica. A su vez, fueron estableciendo pequeños puertos y villas en Jamaica, Martinica, Santo Tomás o en la misma isla de la Española. Llegó el tiempo en que la mitad de aquella isla prácticamente pertenecía a Francia, a tal grado que se tuvo de llegar a un tratado en el que España cedió a Francia la mitad de la isla, dividiéndola en dos, Haití para Francia y Dominicana para España, razón por la cual hay dos países hoy en día en esa isla tan diferentes y tan desiguales. Francia aplica una política colonizadora de hierro, elimina prácticamente a los pocos habitantes originales que sobrevivieron a la barbarie española. Se hace lo que en ese tiempo estaba de moda por todas las naciones colonizadoras: secuestrar gente de las costas africanas. Aunque no se conocía el interior de África, los europeos iban a las costas a robar gente y aventarla a Cuba y a las Antillas a fin de explotarlos por medios de un sistema esclavista, algo tan cruel que los esclavos que más aguantaban eran 8 años de trabajo y después la muerte. No había tiempo de formar una nación. Cuando se descubre que la bebida turca, llamada café, al ponerle azúcar se convirtió en algo delicioso, la demanda crece exponencialmente y este tipo de naciones de potencia azucarera se convierten en las nuevas minas de oro dulce. Es la razón por la que Haití interesaba tanto a Francia. Los esclavos que logran sobrevivir fundan un nuevo tipo de cultura sincrética, lo que podríamos definir como África caribizada, algo para nosotros tan extravagante, pero que es el resultado de la mezcla tribal de culturas que a veces en ignorancia se juzga de satánica. Yo incluso he oído decir: Haití está así porque practican el vudú. La verdad es que se ignoran los procesos históricos como si la cultura fuera una elección. Buen tema de debate. A inicios del siglo XIX, las ideas de la Revolución Francesa llegan a Haití y comienza un movimiento independentista al estilo de Espartaco. ¿Por qué? Porque los esclavos luchan no por su libertad personal, sino por la libertad de toda una colonia que había sido establecida de forma sistemática para la explotación humana. Esta lucha los lleva a convertirse en la primera nación de América Latina y del Caribe en obtener su independencia en el año de 1804, derrotando nada más y nada menos que al ejército napoleónico. Incluso ya libre, Haití apoyó a Simón Bolívar en su lucha por la emancipación de las colonias sudamericanas. Suena bien, ¿verdad? Pues no es así. Aún con las independencias, la historia nos enseña que tiene que haber tiempos y factores. El problema con la independencia de Haití es uno: ¿quién lo llevó a cabo? La respuesta es los esclavos. En el caso de México y otras colonias, fueron los descendientes de los colonizadores los que llevaron a cabo la lucha. En Haití no fue así, lo que llevó a no obtener el reconocimiento del mundo occidental. Haití se quedó solo como país libre. Pues aunque Francia, Estados Unidos o Inglaterra eran los pioneros de las libertades humanas, estas solo eran para la gente de piel blanca. Por eso no es raro encontrar segregación en los Estados Unidos apenas hace 60 años, y no es raro encontrar en la historia las atrocidades que franceses e ingleses llevaron a cabo en las colonias de ultramar. El otro problema de la solitaria Haití es que cuando la Francia napoleónica ve su derrota, se sienta a la mesa de la negociación. Aplica una de las cosas más ignominiosas de la historia de la humanidad: una multa, o más bien un cobro, o más bien un robo a la naciente nación, pues se ha de pagar una suma que en nuestros días equivaldría a 21,000 millones de dólares. Estratosférica la suma que Francia le pidió a Haití para otorgarle su independencia. La nación caribeña tardó 122 años en terminar de pagar esta multa inhumana. Imagínese, naces pobre, explotado y endeudado como nación. Todavía alguien se pregunta por qué jamás Haití ha levantado el vuelo. Pero vamos a agregar más ingredientes a la tragedia haitiana: la masacre de Haití, en donde 6,000 personas de piel blanca, incluidas mujeres, niños y ancianos, que se quedaron en la isla, fueron exterminados.
La independencia llevada a destiempo, la independencia llevada por esclavos, la independencia no reconocida por el mundo, se manchaba con la sangre de inocentes. Y a esto se suma el mal manejo como país libre, lo que aumentó el retraso y otra desgracia. Algo que nos enseña que el racismo no tiene que ver con el color de la piel, sino con la misma naturaleza humana. Los mulatos y los negros se dividen y comienzan a enfrentarse por el control político de la isla, cosa que hasta el día de hoy continúa, pues ambos bandos siguen peleándose el poder. Cuando Haití logra cierta estabilidad, se les ocurre invadir la parte española de la isla y controlar a su vecino dominicano durante 20 años. Los dominicanos llegan al grado de pedir ayuda a España y logran independizarse. Y aquí hay algo increíble: hoy la República Dominicana celebra su independencia de Haití, no de España. Hoy es una de las fronteras más complicadas del mundo, pues los haitianos buscan entrar al país vecino que tiene una economía 8 veces mejor que ellos. Pero la memoria histórica dominicana recuerda todavía esos 20 años de abusos y de dominación haitiana. La inestabilidad política y económica que marcó a la endeudada y solitaria nación caribeña durante el siglo XIX provocó que, llegado el siglo XX, faltaba más, Estados Unidos interviniera en la isla en un periodo que se extendió de 1915 a 1934. En el transcurso del siglo XX, Haití sufrió un vaivén de dictaduras y elecciones democráticas que terminaban en golpes de Estado y asesinato de sus presidentes. Esto les llevó a sufrir, en los años 50, una de las dictaduras más crueles de la historia humana, las de la familia Duvalier. Francois, Papa Doc y John Clyde, su hijo, Baby Doc, pusieron en práctica todos los puntos del manual del dictador. La población fue masacrada, la poca riqueza fue robada, los Duvalier ganaban las elecciones con el 100% de los votos y el vudú fue institucionalizado para controlar a un país de por sí ya sumido en la ignorancia. Otro golpe derrocó a los Duvalier, y las intervenciones de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría no ayudaron mucho al país, que una vez terminado este conflicto de la Guerra Fría, el poder yanqui les abandonó a su suerte. La vida democrática haitiana ha sido tan difícil a razón de que solamente un presidente electo democráticamente desde los años 80 ha concluido su mandato, mientras todos los demás han sufrido golpes de estados, rebeliones militares o se han distinguido por ser gobiernos corruptos. El país ha sido prácticamente deforestado, lo que causa que las lluvias les impacten demasiado, la gente vive en las costas o en los ríos y su infraestructura es casi inexistente. Por eso en Haití, un huracán, una tormenta que no tiene niveles tan devastadores, se convierte en tragedia. Llegamos así al año 2010, el terremoto de 7.1 grados que mata a más de 350,000 personas y deja 2 millones de personas sin hogar y en condiciones precarias y de pobreza, además de dar un golpe a la economía haitiana que causó, algunos analistas económicos calculan, hasta un retroceso del 7% de su Producto Interno Bruto. Esto es una catástrofe en términos económicos causada por un desastre natural. Aún hoy, el Palacio de Gobierno sigue en ruinas a causa del sismo. La nación caribeña, que no termina de levantarse de este golpe a la naturaleza, podemos añadirle que, aparte de todas las tragedias que les han acontecido, la parte de la isla que ocupa Haití es un punto de choque de dos importantes placas tectónicas, un fenómeno, pues mientras en Haití tiembla con consecuencias devastadoras, en República Dominicana no es tanto así, aun cuando ocupan la misma isla. Y hay que añadirle que está ubicada en un punto de cruce de huracanes. ¿Qué más le podía pasar a Haití? Haití sigue en crisis. Las deudas, las masacres, divisiones, intervenciones, dictaduras, corrupción, desastres, todo lo que les ha pasado, siguen cobrando factura a un país cuya tragedia humana, en el tiempo en el que el petróleo manda en la política internacional, voltea a ver lo que pasa en la soledad de Haití, una nación que lleva sola desde el mismo momento de su independencia hace más de 200 años. Les saluda su amigo El Burro Benjamín. Hasta el próximo video.